O sea, ¿tiene fotos de eso? Wow, wow, wow. No te entendí, se cortó tu pregunta. Vuelve. En un ecocardio, usando el modo M, ¿cómo se vería durante sístole y diástole? Vas a ver la variación de la cámara, del tamaño de la cámara conforme se va moviendo. Lo ves en tiempo real. Algo muy importante que quiero que entiendan es que cuando se está haciendo este estudio, se está haciendo en tiempo real. Tú aplicas el transductor y estás viendo toda la parte de movimiento que pueda llegar a tener cada órgano. Si yo veo los intestinos y tiene aumento de peristaltismo, eso lo voy a estar viendo. En el caso del corazón, vamos a estar viendo el movimiento cardíaco. Así que si yo le pongo el modo M, esa gráfica que les mostré en la parte de abajo va a tener variación según el movimiento cardíaco que presente. Entonces yo debo de escoger el lugar adecuado en donde hacer mis mediciones para poder decidir si esa cavidad está grande, si ese músculo está adelgazado, si tiene derrame pericárdico, etcétera. Yo tengo que localizar el mejor espacio, la mejor graficación que se vea para poder hacer las medidas. Entonces va a estar en movimiento. Y no tengo videos cargados en esta presentación para que veamos eso. La idea no es ver en realidad patología. Esto espero que lo puedan ver en medicina de perros y gatos o en algún momento, sino ver la parte de conceptos, principios básicos y ver cuáles son las prestaciones que puede tener cada prueba de laboratorio de gabinete, en este caso, para que lo puedan empezar a integrar ustedes. Entonces, no sé si te respondí. Sí, ya me hice una idea. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿podría volver a repetir, por favor, el término de impedancia? Claro. Es la diferencia que existe entre la densidad de ese órgano y el retorno de los ecos que se generan a partir de la diferencia de densidad. A ver, regresar al riñón, que era donde lo habíamos visto, me parece. Ok. Si yo hago un eco de este riñón, tú sabes que tiene una cápsula. ¿Estás de acuerdo? Sí. Luego, un espacio que se llama Corteza. Corteza. Y luego, La médula. la médula. Ok. Mira, esto es la impedancia, es la diferencia. Llega el eco y resulta que la cápsula tiene cierta densidad. Y mira, me da este colorcito. ¿Lo ves? Es más blanco. Entonces llega el eco, choca con la cápsula y dice, mira, aquí hay algo que me rebota, y regresa rápidamente y me da más blanco, lo cual se denominaría hiperecoico en comparación con el siguiente eco. Siguen atravesando y la corteza me da cierto tono de grises. Regresa más lento y entonces me da este colorcito caracterizado
por toda la corteza. Pero luego resulta que en la médula, donde están los cálices, hay espacios que tienen poca densidad. Y entonces va a atravesar, va a generar poco eco de retorno, con lo cual me va a dar una zona más hipoecoica, menos densa que la anterior. Y va a regresar, una vez que rebota por la siguiente estructura, va a regresar, se va a traducir, y esto es impedancia, es la diferencia de densidades dentro de los órganos que lo va a registrar el transductor, y luego lo va a captar el software y nos lo va a poner en una pantalla, en este caso en el modo B, como imagen. Ya, bastante claro. Gracias, doctor. Sí. Vale, gracias. ¿Alguien más? Creo que no. Perfecto. Bueno, vamos para adelante entonces. Okay. Entonces, ahora vamos a ver algo de conceptos para poder empezar a interpretar un poco los estudios de ultrasonografía, y estos conceptos los deberíamos de tener siempre en cuenta. Como todo, tiene protocolos para poder hacerse cada estudio, y también en este caso. La orientación del paciente es importante, y algunos autores prefieren poner al paciente en decúbito dorsal para practicar el barrido de ultrasonografía. Estamos hablando de abdomen. Entonces, cada espacio tiene sus ventanas acústicas para poder estudiar las estructuras y poder ser comparadas con las estandarizaciones ya existentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el tamaño del riñón. El tamaño del riñón ya tiene un estándar. Si yo lo corto siempre en la misma ventana acústica, puedo comparar el tamaño del riñón según el estándar que me han puesto en la bibliografía. Por eso es importante hacer los cortes y hacer los estudios en las ventanas acústicas según la orientación y estandarización de cada órgano, de cada espacio. Entonces, yo les decía, hay estandarizaciones en donde para abdomen, por ejemplo, están ya bien descritas las ventanas acústicas de los diferentes órganos cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal. Pero hay otros autores que prefieren el decúbito lateral. O sea, poner al paciente, nada, nos queda media hora, al paciente en decúbito lateral, y con esto hacen el barrido, y ya existen también ciertas ventanas acústicas ya establecidas para esta posición. Entonces, es importante que pongamos al paciente en una orientación y reconocer las diferentes ventanas acústicas para poder medir y poder comparar las estructuras. Por supuesto, los datos generales hay que ponerlos dentro del estudio, el registro del paciente,
especie, lugar, hora, tipo, el tipo de transductor utilizado. En muchas ocasiones nos explica ciertos artefactos que podríamos tener. Vamos a ver un poco de artefactos más adelante. El preset, si es que se utilizó. La orientación del transductor, hay una bolita que ahorita les voy a señalar, que normalmente nos señala la parte craneal o la parte, la dirección izquierda del transductor. Y esto es importante a la hora de que nosotros tratemos de entender cómo se hizo el corte de esa imagen. Y por supuesto debemos tener un archivo o un método de almacenaje de tanto las imágenes como los videos. Nuevamente les comento, el tratar de hacer una aseveración de un estudio de ultrasonografía solamente con una fotografía, con una imagen, es sumamente peligroso, porque el estudio se hace en tiempo real y se revisa todo el órgano, pero todo el órgano no lo podemos ver con una sola imagen. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, recordar que para que nosotros podamos entender dónde se encuentra cada órgano, su localización anatómica normal, su tamaño y su caracterización ecográfica, necesitamos saber de anatomía y de fisiología, porque de lo contrario vamos a estar viendo rayitas y movimientos que no vamos a entender y estructuras que probablemente nos desorienten más que ayudarnos. Entonces, para poder interpretar o realizar un ultrasonido es necesario saber de anatomía y de fisiología. Entonces, el conocer las posiciones adecuadas para las diferentes ventanas acústicas, cómo aplicar el transductor, cómo orientar el transductor y la parte de anatomía y fisiología de cada órgano nos van a ayudar a interpretar este estudio de manera correcta. De lo contrario, podríamos interpretar erróneamente algunas de las cosas que estamos viendo. Y entonces, justo les decía, yo puedo ver el riñón de un paciente desde la ventana acústica, poniendo al paciente en decúbito dorsal y ver perfectamente el riñón. O puedo verlo desde la ventana lateral y estar viendo el riñón. Estos son pacientes diferentes, por supuesto, pero este paciente estamos viendo en una ventana lateral el riñón y este paciente lo estamos viendo en una ventana acústica ventral. ¿De acuerdo? Entonces, a esto me refiero con la posición del paciente y las diferentes ventanas acústicas que podemos utilizar. La orientación del transductor es importante para saber cómo se cortó esa imagen, cómo se está estudiando, o a ver dónde está la parte del norte de mi transductor. Aquí ven esta bolita, aquí esta bolita en físico me dice cuál es el norte de mi transductor. En este caso está dirigida hacia la fase craneal. Entonces yo estoy haciendo un corte longitudinal del riñón y esta bolita que veo en físico aquí y que el operador la puede tocar, también me aparece en la pantalla. Y de esa manera yo puedo identificar dónde está el norte de ese transductor y entonces puedo interpretar cómo se hizo el corte. Ahorita lo vamos a ver en una imagen más adelante y lo retomamos. Entonces,
Cuando yo hago un estudio de un órgano, yo debo de tratar de cortarlo, estudiarlo desde todos los ángulos del eje posible. Entonces, si ustedes piensan, cuando hacen un corte, por ejemplo, van a cortar una fruta y agarran una manzana y empiezan a hacer un corte desde cualquiera de sus laterales, cualquiera de sus extremos. Corto y corto primero, corto casi la cáscara. ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo cortar, si lo ven, en este corte que es transversal, yo puedo cortar primero solo la cáscara, luego me voy un poco más profundo y corto un poco más adentro, un poco más adentro, un poco más adentro, un poco más adentro, hasta que yo logre hacer todos los cortes que me hablen de toda la longitud de la estructura. Y luego giro mi transductor y ahora corto longitudinal. Y entonces corto nuevamente el borde de la cáscara y me voy haciendo más hacia adentro, más hacia adentro, más hacia adentro, más hacia adentro. Y cada corte es una imagen.